no sé si me he perdido. ¿Me habré perdido? Porque Edmond, Mark y Santi me están siguiendo. De hecho, hemos hecho una apuesta. Me han dicho de que si me perdía 2 veces, les iba a tener que pagar las rondas de cervezas. Y por mi bien y el de mi cartera, por favor, no nos perdamos. Porque si no me voy a tener que declarar en bancarrota. En esta aventura me va a acompañar Marc, Edmond y Santi. Salimos desde el concesionario Olia Motor Girona y nos dirigimos a Rosas. Os voy a contar en qué consiste el punta a punta. Es un evento no competitivo y se trata de cruzar España de punta a punta en 3 etapas. Otra característica es que siempre cruzas de un mar a otro. En este caso, recogemos agua del mar Mediterráneo y verteremos esa misma agua en el mar Cantábrico. Y llegamos a la ciutadella de Rosas. Recogemos nuestros dorsales, los ponemos en nuestras motos, realizamos las verificaciones y nos damos cuenta que no tenemos porta roadbooks, que el evento es solo con roadbook, no como en los 2 últimos años, que sí había formato GPX. Así que nos toca intentar encontrar un porta roadbooks. Vamos a ver qué nos espera en esta gran aventura. Buenos días. Por fin arranca nuestro día. Vamos a salir. Hemos conseguido un roadbook. Gracias a los chicos de asistencia de Olia Motor Girona. Nos lo han instalado en un momento. Vamos a recoger el agua y os presento a las personas que me van a acompañar. Santi, que lleva una F850 GS, 40 aniversario. Marc, lleva una R1250 GS Adventure en acabado rally. Y Edmond, que lleva una R1250 GS Rally. Para esta ocasión yo voy a utilizar una R1250 GS 40 aniversario. ¡Comenzamos! Bueno, ahora ya hemos recogido el agua. Cogemos tercera salida. El retrovisor. 93, segunda. Vale, os explico un poco cómo va el roadbook. Aparte de aquí no tenemos algunas indicaciones escritas y las viñetas. Aquí tenemos en el kilómetro 0,93 nos tenemos que encontrar la rotonda y salir en la segunda. Si nos perdemos y tenemos que recalar y vamos al segundo punto, nos dice el parcial que hay que retroceder. En este caso sería un 0,75. Segunda salida. Venga. En el 1,59. Segunda. No sé si veis que la moto se mueve un poco. Es por la tramontana. El fuerte viento que nos avisaron ayer. Me gira hasta la cara. Bueno, me lo esperaba también mucho más fuerte, así que se puede hacer. Y parece que después de una horita y algo, ahora empiezan las curvitas. Esta es una zona muy chula. Lo único que aquí las motos más pesadas, como unas KAS 1600 o RS18, que hay bastantes, la verdad, aquí al igual pueden sufrir un pelín. Ahí como te des te pegas una piña. Nunca mejor dicho.
bueno, el grupo se va dispersando y ahora ya podemos ir un poco más tranquilos, solos. La verdad que nos están metiendo por unas carreteras muy chulas, divertidas. Tenemos un día espectacular. Está guapo, ¿eh? Yo decía el primer día que salí, nada Sí. más salir, no le puse el tornillo y la cámara por el suelo, Buah. arrastrando por todo el suelo. En la primera calle, la segunda calle de mi casa. Yo el otro día, hace 2 o 3 semanas, me cargué otra. Lo vi por Instagram. Hemos cogido el desvío, hemos tomado la decisión de hacer el apartado Street UGS. Yo soy de Gerona y esto lo tenía al lado de casa y no lo había descubierto. Así que, punto ultra positivo para la organización. ¿Cómo suena esa moto? La verdad que es una barbaridad lo que suena, porque lleva un Arrow y con el DB Killer, por lo tanto es completamente legal. La verdad que está chulo que te den la opción de elegir si quieres hacer el tramo de carretera o quieres hacer una pista en Porlanada, como es esto. Mirad qué vistas. ¿Esto es el punta a punta? Quiero venir cada año. Madre mía. ¿Y esto lo tenemos al lado de casa? Pero, ¿habéis visto por dónde pasamos? Es espectacular esto, ¿eh? Brutal. Hemos salido de Rivas, que hemos parado allí a comer. Y ahora vamos dirección a Gombrèn. Marca fins al quilòmetre 14 quilòmetres recte. 13, sí. Llavors ara hem d'anar fins al quilòmetre 65. Fins al quilòmetre 65 recte. Quasi 13 quilòmetres. I hem d'anar tot recte fins que trobem una rotonda, eh? Sí, sí. Ahora estamos subiendo el coll de la Marolla. Tenemos que subir por aquí hasta el kilómetro 65. Pensábamos que íbamos a subir por la carretera del Castell de Nuc, pero parece ser que no. Así que continuamos subiendo el coll de la Marolla. La verdad que el día está siendo una gozada. Tenemos una buena temperatura, estamos a 21 grados en motos. La carretera está en buen estado. Estamos disfrutando como niños pequeños. Pensábamos que una etapa de 300 y pico o 400 kilómetros iba a ser poco, porque eso te lo puedes hacer más o menos en una mañana. Pues no. Son las 3 de la tarde y no hemos llegado ni al segundo punto de control. O sea que
Eso de pensar que íbamos a ir tan sobrados. No, señores. No te puedes fiar del punta a punta. No te lo vas a creer. Ha entrado una rampa yendo en moto. Es que el punta a punta es una trampa. No vengáis. Ahora no, estamos subiendo el Pedraforca. Venga, ahora vía libre hasta el kilómetro 23,56. El Pedraforca. Una de las muchas cosas buenas que tiene el motor Boxer es la gran elasticidad que tiene el motor. ¿Te podrías hacer todo el puerto prácticamente sin cambiar de marcha? ¡Guau, qué bonito, tío! Perdonad, es que cuando quiero hablar, pero es que estas vistas son espectaculares. Col de Josa. Kilómetro 36,2. Había una indicación de grava, pero está limpio, por lo tanto nada. Y seguimos hasta el 47. ...47,66... desvío a la izquierda, tenemos que tener un stop y reseteamos. 27,4, vale, sí, no hay pérdida, entonces vamos a poner el trip a 0. Ups, 0. Nos encontramos con más compañeros. Gracias. Col de Port. Saludos. Venga, hasta el 27,7. Oh, esto es brutal. Luego nos quejamos. Siempre... Luego decimos que en España que no hay carreteras y siempre nos tenemos que ir a otros países. Pero si es que tenemos una maravilla y más para ir en moto. Ahora la zona catalana es brutal. Huesca es paraíso y creo que Aragón también. Qué ilusos que somos nosotros. 400 kilómetros de Roses a Lleida. Pero si eso no es nada. No es nada, son las 4 de la tarde, campeón. Y lo que nos queda... Es que de hecho, lo que me preocupa... Bueno, me preocupa, me intriga, es que no hemos llegado al segundo punto de control y no nos hemos perdido. ¡Qué chulada! Este trozo de carretera lo hicimos en la Rodi del año pasado. La verdad es que la carretera está muy bien, es chula, es entretenida. Está muy bien. Mira que yo pensaba de que me había saltado un punto de control.
Y digo, no puede ser, pues no nos hemos perdido. Y se ve que a la organización no les ha dado tiempo de poner el punto de control 0 y 1. Entonces, ahora ya sí me cuadra todo un poco más por la hora que es. Porque yo pensaba, son las 5 de la tarde y no hemos pasado el segundo punto de control. ¡No puede ser! Y sí, es que no lo hay. El segundo era el de Camprodón. Por lo tanto, no creo que falte mucho por llegar. Aunque si son carreteritas así, tampoco hay prisa. Bueno, parece que todo el tramo este de curvas y curvas ha finalizado, o al menos eso parece, porque estamos ahora haciendo carretera secundaria, normal, de toda la vida, y vamos dirección Lleida. Vale, vamos a coger Peramola. Continuamos con carreterita secundaria. Perdona, ¿llevas el top case abierto? ¿El top case? ¿Lo llevas abierto? Esto sigue. Pensaba que parábamos, que ya casi estamos llegando y... ¡Tira, tira! Que no sabes dónde te has metido. He perdido la cuenta de la cantidad de horas que íbamos encima de la moto. Y los paisajes son preciosos, pero llega un momento de que pilotas por inercia. En 10.83, segunda salida. Vale, navegando por Lleida para llegar al final del recorrido de hoy. Y navegar por ciudad con el roadbook es más chungo. ¡Hola, qué chulo! Bueno, parece que ya estamos, llegamos al final de nuestra travesía de hoy. Hola. Madre mía, la cantidad de motos que somos. Está bien, ¿eh? Gracias. Que vaya bien. Y por fin conseguimos el último sello del día para completar la hoja del pasaporte de hoy. Buenas noches, moteros y moteras. Son la 1:15 de la madrugada. Hemos llegado a Lleida. Hemos hecho las verificaciones de llegada. Hemos hecho el sellado del pasaporte. Hemos ido a cenar. Y bueno, y ahora estamos preparando la ruta de mañana. Antes de hablaros de la ruta de mañana, la de hoy, ha sido una ruta larga, muy bonita y larga. Yo pensaba que íbamos a hacer mucho más Pirineo y no, hemos hecho carretera bastante secundaria. Incluso siendo de mi zona he descubierto carreteras nuevas. Me han gustado mucho. Hoy hemos hecho... Tengo aquí la chuleta. Hoy hemos hecho una ruta de 10 horas de moto más paradas. Por tanto, ha sido una
buena tunda. Pero bueno, está contentos. Hemos hecho 433 kilómetros. El roadbook ha estado muy bien, la verdad, está muy bien diseñado. Datos a tener en cuenta. Nosotros cuando nos inscribimos pensábamos que nos iban a dar un libro de ruta normal y nos dieron un roadbook recortado. Claro, conducir con esto, a ver, se puede llegar a hacer, pero si ya hemos tardado 10 horas con roadbook sin equivocarnos, creo que el sábado cuando lleguemos a Donosti aún estaríamos por llegar a Lleida. Pensamos que nos iban a dar el track por GPX, como los 2 últimos años que se ha dado. Ese año, al ser presencial, ayer nos dijeron que no, por lo tanto nos tuvimos que esperar a Vilar para encontrar un roadbook que nos lo facilitó Oliva Motor Girona. Habló con la organización y nos consiguieron un roadbook. La verdad que ha estado chulo, cansado y muy contento. De hecho, la ruta de hoy hemos tenido la suerte de podríamos elegir la variante. Si queremos carretera o hacer Espíritu GS. Hemos decidido hacer Espíritu GS. Ha estado chulo. La ruta de mañana tenemos desde Lleida a Pamplona 10 horas de ruta y calculados 449 kilómetros. Por tanto también va a ser un día de mucha moto, pero muy divertido. Contento, pero lo único, esto, hay mucha gente que hemos detectado que ha venido sin portar roadbooks. De la manera que por lo menos yo lo entendí, y la gente que me acompaña en ese viaje, era de que nos iban a dar el track por GPX para utilizar una pantalla TFT de nuestras motos. Y no, nos dieron ese papelito. Yo creo que tendría que estar la opción de por lo menos utilizar el GPS. En plan roadbook digital, cualquier historia. Habría estado bien. Pues si no llegamos a conseguir el portar roadbooks, hoy habría sido un día bastante duro y complicado, porque claro, esto lo puedes ver, pero como vas pasando páginas mientras conduces, si lo pegas en el depósito va volando. ¿Cómo controlas los tracks? A ver, por poder se puede llegar a hacer, incluso habíamos pensado en dividir esto entre 4, pues vamos 4 motos, cada uno que llevara 4 o 5 páginas y nos íbamos a ir turnando. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera.